En el transcurso de la sesión dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide el reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen considera una minuta recibida el 22 de abril pasado. Como ya les informé, se encuentra publicado en la Gaceta. Es de nuestro conocimiento que el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, consultaremos a la Asamblea en votación económica si autoriza a dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se autoriza, presidente. En consecuencia, procederemos al desahogo del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se autoriza, presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen hasta por 5 minutos. E intervendrá también la senadora Sandra Simei Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva, hoy en mi calidad de presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presento ante esta Asamblea el dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide el reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Este nuevo reglamento presenta un paso firme hacia la reglamentación, la modernización y el fortalecimiento de nuestro poder legislativo. Y es el resultado de un esfuerzo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas que merece ser reconocido y celebrado. Se trata de una minuta que propone la expedición del reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reemplaza el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1934. El cual contiene disposiciones insuficientes y obsoletas para regular el funcionamiento de la Comisión Permanente y responder las demandas de las nuevas realidades políticas. La propuesta inicial fue presentada por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. En el proceso de análisis y votación, la colegisladora llevó a cabo un trabajo que integró las distintas propuestas, observaciones y modificaciones presentadas por las y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, lo que llevó a la construcción de un nuevo diseño del reglamento de la Comisión Permanente que logró el consenso de todas las fuerzas políticas, lo que permitió su aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados con 434 votos a favor. El nuevo reglamento de la Comisión Permanente incorpora disposiciones que regulan el funcionamiento de la Comisión Permanente, cubriendo aspectos que no están en el reglamento vigente y que son necesarios para darle el dinamismo que demanda la realidad política actual, que consolidan el trabajo legislativo, que dotan de certeza jurídica a las y los legisladores al establecer con claridad su organización, tareas y funcionamiento,
en el Pleno y en comisiones y que transparentan el trabajo de la Comisión Permanente hacia la ciudadanía. Dentro de su estructura, el reglamento contempla lo siguiente: las facultades de la Comisión Permanente, la integración y funcionamiento de la mesa directiva, las sesiones del Pleno, del cual se regula el quórum, el orden del día, la declaratoria de reformas constitucionales, la agenda política, la presentación de iniciativas y proposiciones, la discusión de dictámenes, de efemérides, de las participaciones en el Pleno, las mociones y las votaciones. Se regula también el trabajo en comisiones, así como la transparencia y el acceso a la información y la difusión de la Comisión Permanente. La minuta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de este Senado de la República. Sin embargo, 5 minutos antes de iniciar la reunión de la comisión, la senadora Imelda Castro Castro de Morena presentó una modificación que no se conocía previamente por parte de los integrantes, ni por los distintos grupos parlamentarios, una propuesta de modificación que no se analizó con anticipación y que a petición de las y los senadores de Morena fue puesta a votación y aprobada con los votos de los integrantes de la comisión por parte de Morena y del Partido Verde, sin previo análisis durante la reunión de la comisión. Esta modificación rompe con todos los acuerdos alcanzados en los distintos grupos parlamentarios para la construcción de este nuevo reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General. Están incorporando cambios que atropellan derechos constitucionales de las y los diputados y de las y los senadores, como la prohibición de ser reconvenidos en sus expresiones, cuestión que está en el artículo 61 de nuestra Constitución. Por lo tanto, esta facultad o esta disposición que a última hora se hizo es violatorio de nuestro marco constitucional. Por eso adelantamos, las senadoras y los senadores del PAN, que estaremos presentando también una reserva a la misma. Desde nuestro punto de vista, podemos ver que es nuevamente una censura a las y los diputados y senadores, porque entonces ahora desde la Comisión Permanente, que en unos días más va a arrancar del Congreso General, integrado por diputados, diputadas, senadores y senadoras, culmino, presidente, estarán también censurándose la libertad de expresión, porque ahora inclusive estará puesto en el reglamento la disposición de retirarle el sonido al legislador o a la legisladora. Eso, senadores, no lo debiéramos permitir en este Senado de la República. Lamento mucho que no solamente en otras reformas legales, sino que también en el nuevo reglamento que distaba evidentemente de un buen marco jurídico, hoy se atropella una violación que tenemos los legisladores de no ser reconvenidos. Un reglamento que censura el diálogo parlamentario. Muchas gracias. Esta presidencia, aquí se ha reclamado que cuando se presenta un dictamen a nombre de la comisión, pues se presente a nombre de la comisión. La senadora Martínez Simón tiene derecho a hacer las críticas que considere convenientes al dictamen, pero no debe hacerlo en su condición de presidenta de la comisión porque está presentando el dictamen. Va a haber un debate y ahí puede intervenir y hacer las expresiones que ha hecho, pero no es correcto que se hagan a nombre de la comisión. Tiene la palabra la senadora Ximei Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Con su permiso, presidente, muy buenas tardes. Justamente presento este dictamen como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y suscribo lo que dice
el presidente Fernández Noroña, venimos a presentar en conjunto como comisión. La Comisión de Reglamentos lo votó, la mayoría aprobó y efectivamente se tiene que expresar lo que dice nuestra comisión. Por ello, conmino a que ya falta poco para que terminemos este periodo ordinario y comencemos nuevamente con debate de altura. Pero justamente lo que acaba de pasar, de excederse en los tiempos y obviamente de hacer un uso indebido, es lo que queremos evitar en la comisión permanente. Después de 3 llamados es cuando se va a generar esto que se votó, que se discutió y que además es muy loable. ¿Por qué? Porque los tiempos de todos y de cada una son importantes y hay que darle margen a cada grupo parlamentario. Además de no hacer mal uso y meter temas por la puerta trasera. Estamos en un parlamento de altura y por eso estamos acordando esto. Y a poco tiempo de que esta 66ª legislatura termine, consideramos histórica en muchos sentidos. Yo me atrevo a decir que difícilmente otra legislatura había trabajado tanto como esta legislatura aprobando reformas importantes. Somos constitucionalistas y por eso es importante hoy presentar y en mi calidad de presidenta de Estudios Legislativos Primera este dictamen ante ustedes que propone justamente la expedición del reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que no se había modificado como tal antes. Llevaba tiempo sin actualizarse. ¿Pero de qué estamos hablando? De regular de manera integral el funcionamiento de la Comisión Permanente. Este órgano legislativo que se mantiene activo durante los recesos cuando las cámaras no están en sesiones ordinarias. Se trata de dotar de un marco normativo sólido y moderno a la Comisión Permanente que precise su integración, su organización interna, los procedimientos de sus sesiones y atribuciones específicas. Este reglamento garantiza, además, la actividad legislativa durante los recesos se realicen con transparencia, eficacia y, por supuesto, el respeto entre los diferentes grupos parlamentarios. Se introducen mecanismos modernos como el sistema electrónico de registro de votación, horarios claros, normas de orden interno y de seguridad, así como lineamientos específicos para la organización de ceremonias solemnes. Y sobre todo, aquí quiero reconocer, se contempla la paridad, algo que hemos estado pugnando con todas las compañeras legisladoras. Consolidar un Congreso que funcione de manera eficiente porque la democracia no se debe detener. Por eso tenemos que fortalecer el trabajo parlamentario, incluso en las cámaras cuando están en receso. Este dictamen refleja también el compromiso de todas las fuerzas políticas, porque hasta en su momento, al menos en la Comisión de Estudios Legislativos Primera, todas las fuerzas políticas, incluyendo el PAN, votaron a favor. Que hayan cambiado de opinión el día de hoy, por lo que parece, es otra situación. Sin embargo, sabemos que el compromiso debe de ser constante. Así que podemos decirle al pueblo de México que las y los legisladores seguiremos trabajando en los recesos de manera organizada para garantizar la representación popular y, por supuesto, para que se tomen con legalidad, transparencia y compromiso los acuerdos de manera organizada. Este reglamento perfecciona su funcionamiento, dotando de reglas claras, modernas y eficientes para agilizar el proceso parlamentario en la presentación de los diferentes asuntos, de tal forma que en las sesiones de la comisión sea un espacio donde predomine el debate de los temas actuales. Así que presentamos este dictamen que se aprobó, sí, como ya lo dijeron, con modificaciones propuestas por la senadora Imelda Castro en tiempo y forma en la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, donde reconozco también a las y los integrantes de la misma. Gracias por apoyar este reglamento que nos servirá a todas y a todos. Gracias a las secretarías técnicas, a todo el personal y, por supuesto, a ustedes por votar este importante reglamento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Sí, estamos aquí, perdón, comentando, porque sí tenemos disposición a quitarlo del retiro del micrófono, hombre. Pues o sea, no hay ninguna intención autoritaria en el reglamento. En realidad lo que se busca es que no se apruebe como en cada permanente un nuevo reglamentillo, sino que ya haya un reglamento que norme y que en esencia es lo que dice el reglamento vigente. Yo les adelanto, por ejemplo, dicen que no haya ofensas. Pues es correcto que no haya ofensas ni falta de respeto. Pues finalmente, si alguien las hace, es su responsabilidad. Y si las deja o no en el diario de los debates, pues es su responsabilidad. Me parece que el punto de quiebre es lo de retirar el micrófono. Pues quítese eso del reglamento, hágase la reserva y lo aprobamos y asunto resuelto, hombre. No veo mayor diferencia. Tienen tiempo ahorita, hay 4 oradores. Pues nomás es quitarlo, hombre. Suprimir ese último. Ahí ahorita lo vemos. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano a favor. Estamos iniciando la discusión del dictamen en lo general. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Desde Movimiento Ciudadano anunciamos nuestro voto a favor del reglamento de esta comisión permanente. Lo hacemos porque consideramos que es muy importante regular la actuación del Poder Legislativo, sobre todo de un Poder Legislativo que está obligado a garantizar pluralidad, garantizar también los alcances y el límite del ejercicio parlamentario. Y si bien es cierto, las atribuciones de esta comisión permanente se encuentran ya contempladas en nuestra propia Constitución, en la Ley Orgánica General y en diversas leyes que tienen que ver con la materia, también es cierto que no existía un instrumento jurídico de manera específica que pudiera reglamentar su funcionamiento. Y por esta razón ha venido ocurriendo históricamente pues un avance fundamentado en acuerdos, es decir, al no existir este marco jurídico, han sido los acuerdos de los diferentes grupos parlamentarios los que han permitido el avance de los trabajos al interior de estas comisiones. Pero por desgracia ha sido constante la forma en la que se ha dejado fuera de las discusiones, de los trabajos, a las minorías parlamentarias que la han conformado de manera permanente. Por eso nos parece que era muy importante, diríamos incluso urgente, contar con un marco jurídico que pudiera permitirnos regular la actuación de esta comisión permanente y que pudiera garantizarnos la toma de decisiones con equidad, con justicia, para el mejor desarrollo de los trabajos al interior de este Parlamento. Consideramos también que el papel de esta comisión permanente como garante de la continuidad institucional de nuestro Poder Legislativo nos va a servir para continuar garantizando su buen funcionamiento. Por eso es importante que haya transparencia, que haya equilibrio en el trabajo y sobre todo en la forma en la que se toman decisiones al interior de esta comisión permanente. Por eso, con este reglamento, nosotros estamos seguros que vamos a poder contar con un marco jurídico adecuado para que podamos iniciar este próximo periodo de receso. Esto nos va a permitir no solamente regular diversos procedimientos, sino garantizar sobre todo la inclusión de todas las voces que participamos en este Parlamento representando la voluntad ciudadana en nuestro país. Asimismo, vamos a evitar cualquier tipo de improvisación y sobre todo vamos a garantizar el orden, el respeto a los principios constitucionales que nos rigen. Durante este próximo
periodo de sesiones, va a ser muy importante la actuación que podamos alcanzar desde esta comisión permanente. Es importante contar con esta herramienta que nos permita delimitar las facultades y sobre todo que nos permita evitar las interpretaciones discrecionales al interior de esta comisión. Desde Movimiento Ciudadano votaremos por estas razones a favor de este dictamen porque nos parece necesario contar con este marco jurídico, nos parece que va a permitirnos garantizar legalidad y pluralidad al interior de esta comisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Barrales Magdaleno. Tiene ahora la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en contra, hasta por 5 minutos. Pero qué cobardes son. Qué cobardes, empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña, que por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación por qué carga fotos mías en su carrete del celular. Desviado. ¿Por qué carga fotos mías? Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías Fernández Noroña. Mexicanos, ¿qué creen que quiere hacer este tipo Fernández Noroña y la bancada de mafiosos de Morena? Quieren que se prohíban las palabras que consideren ellos ofensas o injurias. Pero resulta que las ofensas y las injurias son subjetivas, en muchos casos, y en otros son objetivas. ¿Y quién va a definir qué es una ofensa o una injuria? Pues el desviado que está atrás de que huyó, ya no está atrás de mí, Fernández Noroña. Y toda esta bancada de mafiosos, hipócritas, inmorales, narcopolíticos, indecentes, deshonestos, indignos, obscenos, desviados, desvergonzados, descarados, sucios y mentirosos, todo eso son objetivamente. Pero como están hartos y ya no soportan que les estemos diciendo aquí sus verdades, pues quieren prohibirnos a los senadores que les digamos sus verdades en la cara. A los senadores no nos deben reconvenir por lo que expresamos, pero estos cobardes de la bancada de Morena andan hipersensibles igual que la presidente y quieren que censura. Yo tengo derecho a decir lo que quiera porque soy senadora. Y como están estos hartos de estar escuchando sus verdades, que sí se han ganado a pulso que se les llame corruptos, narcopolíticos, inmorales, hipócritas, indecentes, deshonestos, sucios, indignos, obscenos, desviados, desvergonzados, descarados, sucios, mentirosos. Esos son. Y ahorita, en este momento, quieren en el Senado evitar que un senador de oposición venga y les diga sus verdades en la cara, que porque son ofensas. Pues no son ofensas. Ustedes así son. Ya apareció aquí el desviado de Fernández Noroña. Ahora que lo corrieron del PT y lo corrieron del CIDE, viene a sentarse aquí. Y a él sí lo corrieron porque fue a ofender a todo mundo. Aquí pues, aquí se apertrecha, porque aunque lo corramos no se va. Oradora, me permite, quiero pedirle que por respeto a la Asamblea pueda usted retomar el camino del tema que estamos discutiendo, por favor. Es justo eso, que uno les dice sus verdades
les molesta mucho, les tengo que repetir, bancada de mafiosos, mentirosos, corruptos, inmorales, indecentes, tienen cero ética, hipócritas. El desviado Fernández Noroña está guardando fotos mías, negando lo de los muertos en Jalisco, ofendiendo a las... ¿Qué se le puede decir a un tipo como Fernández Noroña que insulta a las madres buscadoras? Indecente, grosero, miserable. Y como ya no quieren que se les digan senadora, esas péguese, verdades, por favor, al tema que tienen estamos aquí discutiendo. un artículo para pretender callarnos a los senadores. Les voy a traer una biografía de Belisario Domínguez. Lo mataron por decir la verdad. Ustedes están peor. Así que por supuesto que no les vamos a permitir su ley censura 2. Ya es el colmo. No sean cobardes. Unos mentirosos, unos hipócritas y unos corruptos, y se los vamos a seguir diciendo, aunque pataleen y se pongan furiosos. Tiene la palabra por alusiones el senador Fernández Noroña. Le desinfecto bien. Senadora Presidenta, antes de iniciar, pediría que se aplique el reglamento y que se respetara el tiempo de alusiones por 5 minutos, que ya está sentado el precedente. Fui aludido como 12 veces, me tocaría como 1 hora, pero con 5 minutos me conformo. Adelante, senador. A ver, yo no soy desviado. Es una calificación en contra de la comunidad, de la diversidad sexual y una falta de respeto grandecita a esa comunidad. Es una forma peyorativa, es una forma ignorante, es una forma torcida. A mí me parece, yo ya estoy en modo voy a mi escaño porque se acaba en agosto mi responsabilidad de presidente de la Cámara y lo menos que yo promovería nunca es censura a ningún senador o ninguna senadora. La primera vez que yo fui diputado, metieron en el reglamento que cada que le faltara el respeto al usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, me iban a descontar un día de mi dieta. Yo les dije, descuéntenme el mes porque les voy a seguir diciendo usurpador al usurpador y a la fecha lo sigo haciendo. Así es que no hay ningún reglamento que pueda evitar que uno exprese lo que piensa, y cada quien es responsable de sus palabras y de sus actos. Lo que el reglamento plantea es que no haya injurias a un senador, senadora, e injurias no es lo que se puede decir en un debate duro. Injurias es, pues eso, una falta de respeto a un compañero o compañera. Y me parece que eso está inclusive en las normas generales del debate en cualquier parlamento. Nosotros no le tenemos miedo a las palabras y yo menos que nadie. Yo vengo del profundo corazón del pueblo y no hay palabra que me espante, no hay debate que yo rehuya, no hay argumento que no pueda rebatir. Y si alguien cree que porque va a haber una reglamentación de la Comisión Permanente se va a violentar el artículo 61 constitucional, no entiende nada. Aquí nadie puede regatearle el derecho de libre expresión a ninguna persona. Y tan no somos narcogobiernos, ni dictaduras, ni nada parecido que nos pueden injuriar permanentemente y no les pasa nada. Porque si fueran una dictadura no podían decir ni una milésima parte de lo que dicen permanentemente. La verdad es que es muy ruin que se justifique agresiones al presidente de la mesa directiva, sea quien sea, o presidenta, porque finalmente es la representación de esta soberanía.
Y yo he sido muy solidario con cada senador y senadora al margen de cuál sea su militancia política, de que no sea agredido, de que no sea defenestrado, de que no sea insultado, de que no sea injuriado. Entonces, es un falso debate, es una manera permanente de buscar la provocación sin dar un solo argumento, sin dar una sola razón, sin hablar con verdad. Yo insisto, las personas somos responsables de lo que digamos en esta tribuna y nos debemos hacer cargo de nuestras palabras. Cierro planteando, yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona senadora que no esté cerca de mi corazón. Así es que no tengo ninguna fotografía de quien quisiera que yo tuviera su fotografía. Yo subí una captura de pantalla de alguien que tiene esas fotografías, pero no son de mi carrete de fotografías. Si alguien quiere checar mi teléfono, está a su disposición, porque yo no tengo nada que ocultar. Yo no aludo 12 veces a una persona senadora porque esté obsesionado con esa persona. No, yo respeto, pero yo creo que es momento de madurar. Yo soy felizmente arrejuntado. Tengo a mi compañera de vida y no ando buscando más. Desde aquí le hago una declaración de amor a mi compañera de vida y de fidelidad plena. Así es que nada que discutir, ya dije, porque estoy en modo voy a mi escaño, que haga la reserva Acción Nacional de que se quite eso que al tercer llamado de atención se retira el micrófono, porque si yo presido y alguien no está respetando a la Asamblea, de todos modos le voy a retirar el micrófono. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, presidente. Tiene la palabra ahora la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México. A favor y hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. El día de hoy lo que nosotros estamos haciendo es que ya se establezca formalmente dentro del reglamento cómo va a ser la dinámica del funcionamiento de la comisión permanente. Anteriormente era el reglamentillo, es como se le denominaba, porque periodo tras periodo se tenía que aprobar, donde se fijaban las reglas claras, cómo se iba a llevar a cabo. Hoy, afortunadamente, en la comisión, tanto de Estudios Legislativos Primera como el de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, lo hemos aprobado, lo que nos va a permitir agilizar y no que cada que se vaya a llevar a cabo la comisión permanente tengamos que hacer un documento en donde se tenga que aprobar por la Junta de Coordinación Política para establecer la mecánica y el procedimiento. Hoy finalmente, el día de hoy, se lleva a cabo y el Partido Verde está a favor de ello. El dictamen que se presenta hoy ante el Pleno de este Senado de la República ha sido una necesidad impostergable, la elaboración y adopción de un reglamento específico que rija el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que permitirá dar certeza jurídica a cada una de las acciones que se toman durante los periodos de receso de ambas cámaras. Durante años, la práctica parlamentaria ha servido indudablemente para tomar decisiones en la vida legislativa del Congreso de la Unión. Y aunque el funcionamiento de la Comisión Permanente se ha regido por reglas, las sesiones y los trabajos de la misma, como ya lo señalé, conocido como reglamentillo,
Es momento de materializar una norma que permita dar certeza a los trabajos legislativos sin necesidad de esperar la elaboración de un acuerdo. Como legisladoras y legisladores, una de nuestras principales funciones es la de crear normas para regular la actividad humana y garantizar el desarrollo de las actividades de manera pacífica mediante mecanismos jurídicos que brinden seguridad a cada uno de los actos, por lo que debemos empezar primero por casa para evitar conflictos en nuestro actuar. La Comisión Permanente, como órgano que asegura la continuidad del Poder Legislativo durante los recesos parlamentarios, desempeña las funciones esenciales como, por ejemplo, recepción de iniciativas, seguimiento a asuntos urgentes, convocatoria a periodos extraordinarios, nombramientos, entre muchos otros casos. Sin embargo, paradójicamente, su actuación carece de un marco reglamentario propio que les brinde certeza jurídica, delimite sus atribuciones y precise sus procedimientos. Este vacío normativo ha generado en más de una ocasión ambigüedades interpretativas, conflictos de competencia e incluso decisiones controvertidas que podrían evitarse con un instrumento claro, específico y aprobado por ambas cámaras. Es decir, contar con un reglamento de la Comisión Permanente representaría fortalecer la institucionalidad del Congreso, dar certeza jurídica a sus integrantes y a la ciudadanía, prevenir conflictos políticos y garantizar una verdadera transparencia en las funciones de la Comisión Permanente. Así como cada Cámara cuenta con su reglamento interno, también la Comisión Permanente debe tener el propio, el suyo. No se trata de una formalidad burocrática, sino de una responsabilidad democrática. Hoy más que nunca debemos demostrar voluntad política para fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el Congreso de la Unión siga por la vía de la democracia, la legalidad y la legitimidad en todas sus formas y momentos. Por ello, en la bancada del Partido Verde, acompañaremos el presente dictamen que dará legalidad y legitimidad a los trabajos de la Comisión Permanente en el ánimo de fortalecer la democracia interna que debe prevalecer al interior de la Comisión Permanente y garantizar los principios de nuestra República representativa. Estamos a favor de la propuesta que está señalando el senador Noroña de que se tengan que hacer las modificaciones que sean necesarias. Este es el momento oportuno para llevarlo a cabo. Hablando se entiende la gente y muchas gracias por su atención. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Sigue en el uso de la palabra la senadora Imelda Castro Castro, el Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias, presidente. De nada, adelante. Creo que este tema que hoy estamos discutiendo no es un asunto menor, porque estamos discutiendo la posibilidad de actualizar y modernizar el marco normativo que rige nuestros recesos legislativos, que si bien es cierto, la Comisión Permanente es una representación del Senado entre los periodos ordinarios, entre uno y otro de los periodos ordinarios, pero estamos hablando de una institución esencial para continuar las labores del Poder Legislativo. Y lo que teníamos antes eran reglas de verdad muy arcaicas. Yo no sé si
todos y todas las compañeras y compañeros habían leído sobre este tema, pero estamos hablando de reglas de 1934, que hoy, por supuesto, resultan totalmente insuficientes para la política de nuestro tiempo, porque eso es la comisión permanente que discute esencialmente agenda política, porque no dictamina reformas, leyes, etcétera. Por eso ahí está, compañeras y compañeros, la relevancia de que se reglamente el debate político y no se necesita de verdad las injurias, la falta de argumentos, el agravio permanente, porque eso en los debates políticos solo expresa la limitación, la incapacidad para el argumento, para el debate de fondo de las ideas, de la estadística, de las propuestas, de las alternativas. Ya el presidente pues mostró su disposición, pero yo quiero decirles que yo fui la senadora que presentó la reserva para las modificaciones y justamente en ese punto donde se plantea que, fíjense nomás, al tercer exhorto se puede o se debe retirar el micrófono, porque imagínense ustedes, estamos frente al pueblo de México y entonces si se hace un exhorto de la presidencia a la mesa, bueno, es el primer llamado. Si se hace un segundo exhorto y no se atiende por el orador o la oradora, si se hace un tercer exhorto, pues ¿qué queda? Yo les pregunto, ¿qué queda? Y más allá de la libertad de expresión y de que no se le puede, ¿cómo se dice? Al legislador no se le puede reconvenir, pues sí, eso es cierto, es un derecho constitucional, pero no se puede estar en debates infinitos en donde siempre se está señalando, se está agrediendo, etcétera. Sin embargo, hay que sumarse a esa propuesta esa disposición que hizo el presidente de la mesa. Quiero decirles que dentro de la reserva que presentamos destacan, uno, el tema de género, y Malú Micher, es el artículo 51, de una vez te lo comento, te lo aclaro, no es el 51, es el 56, en el numeral 2, que dice que la integración de las comisiones y sus presidencias reflejará la composición del Pleno de la Comisión Permanente, que ya es paritaria, observando en todo momento criterios de paridad de género. Es el artículo 56. Y finalmente también dentro de la reserva que se aprobó en comisiones está el definir el conjunto de mociones, o más bien en qué consiste cada uno de los tipos de mociones, que son la de orden, la de apego al tema, la de ilustración y la suspensiva. Sí, puede terminar, senadora Castro. Concluyo, senador presidente, y yo llamo pues a que votemos este dictamen del reglamento de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castro Castro. Estamos tratando de encontrar una salida porque queremos que se vote por unanimidad. En realidad no hay diferencia. Yo le comento a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que después de la intervención de Luis Alfonso Silva Romo, todavía se puede presentar la reserva, porque yo pregunto si alguien quiere presentar una reserva, pero si no lo hacen,
pues voluntad hay, pero pues no se puede ir más lejos. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Adelante. mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, sin duda, el pueblo de México hoy ha hablado y se ha manifestado en la composición política que tiene no solamente la Cámara de Senadoras y Senadores, sino también la Cámara de Diputadas y Diputados. Y también la gran mayoría absoluta que tiene este gran movimiento que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en los congresos locales. Es por ello muy pertinente que actualicemos todos los reglamentos y la normatividad en la cual se basa el debate y el diálogo político. Esta iniciativa que ha presentado los dos presidentes, Sergio Gutiérrez Luna y el compañero Gerardo Fernández Noroña, me parece que viene nutrida de la experiencia parlamentaria, viene nutrida también de esta experiencia que ambos han tenido en la conducción de las mesas directivas en ambas cámaras. Y también hay que decirlo porque el pueblo de México, que nos está viendo a través de la señal del canal del Congreso, ha sido testigo en esta propia Cámara de, yo diría, dislates parlamentarios. Hemos sido testigos cómo durante la aprobación más importante en la historia reciente de México, algunas legisladoras y legisladores inclusive se atrevieron a intervenir la sesión con megáfonos, se atrevieron a intervenir la sesión con cartulinas, y nos parece que esto no puede ser. El pueblo de México demanda, quiere ver un debate parlamentario. El pueblo de México quiere que aquí se debatan ideas. ¿Para qué? Para que sea el mismo pueblo de México el que en las siguientes elecciones que se llevan a cabo en nuestro país pueda determinar, pueda decidir, pueda elegir por qué fuerza política optar. Así que yo creo que este reglamento que estamos por aprobar va precisamente a clarificar de qué manera deben ser hechos los debates legislativos, de qué manera el trabajo parlamentario debe ser encauzado, porque finalmente nos debemos nosotros a nuestros electores. Nosotras y nosotros, compañeras y compañeros, podemos debatir en absoluta libertad cualquier idea, cualquier concepto. Aquí no hay filias ni fobias, pero también aquí se tiene que hablar con principios. Es por ello que yo les pido que aprobemos este reglamento que sin duda va a comenzar a normar de manera adecuada el funcionamiento de la permanente, y también decirles que me parece que es necesario ya que se actualicen los reglamentos y funcionamiento de este Senado de la República. Lo que el pueblo de México quiere ver es principios que se vuelven realidad. ¿Es cuánto, presidente? Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, está suficientemente discutido en lo general, señor presidente. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Informo a la Asamblea de las reservas presentadas. De la senadora Marta Lucía Michel Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, artículos 8, 9, 21 y 48. De la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, artículo 41. ¿Es cuánto, presidente? No, la de solamente, o sea, la postura es completa. Todo. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo.
Se va a recoger. Antes, la senadora Jesús Lucía Transviña Valdenrada ha pedido la palabra para hechos. Adelante, senador. 2 minutos. Gracias. Con permiso, presidente. Pues solamente recordar, compañeras, compañeros, que la libertad de expresión tiene la historia. Nosotros continuamos con aquellas proclamas de Voltaire, de Diderot, de Manuel Kant, por cuanto a que la libertad de pensamiento es una libertad que es inherente al ser humano, pero la libertad de expresión tiene sus restricciones, esa que cuando es atentatoria en contra de la dignidad humana debe ser restringida. Me extraña que ni tan siquiera podamos en un momento dado nosotros establecer nuestra propia legislación y cuáles son las restricciones para el ejercicio de esa libertad. Preferentemente debe darse respetando la libertad humana sobre cualquier otro valor universal. Es la dignidad y no la simple libertad de expresión, porque ésta se convierte en libertinaje. También Diderot nos deja una frase que es: el derecho de la intolerancia es absurdo y es bárbaro. Es el derecho de los tigres y es mucho más horrible. Los tigres matan para comer y nosotros nos estamos exterminando por solo unos párrafos. Gracias. Muchas gracias, senadora Transviña. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Compañeras y compañeros, informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que les pido nos ayuden registrando su voto en el sistema electrónico. Aún sigue abierto, senadores.
Si alguien del equipo técnico nos ayuda al senador Esquer a registrar su voto, se los voy a agradecer, compañeros. Perfecto. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senadora de emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema. Senadora, momento. adelante. Bien, pregunto si algunas ciudadanas, alguien más. Adelante, senador, el sistema está abierto. ¿Listo? Gracias. Bien. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 107 votos, de los cuales 90 son a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con la presentación de reservas. Tiene la palabra la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, quien reservó los artículos 8, 9, 21 y 48, hasta por 5 minutos. Gracias, senador. Ya me perdí lo del amor y... Yo también. No, pues no sé qué te estaba declarando tu amor. Ah, pues a mi compañera. Hola. de vida. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tengo? Yo pensé que era así, ¿cuánto tiempo ya? Ella 27 años. Yo voy a cumplir 50. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, senadoras Adelante. y senadores. Un momento, senadora Mitchell Camarena. Pedimos a la Asamblea que guarden silencio ahí para escuchar a las oradoras. Son 2 senadoras. Adelante. Gracias, compañeras, compañeros. Como ustedes saben, en nuestro país se ha realizado un trabajo legislativo muy significativo para que la paridad sea ya un principio constitucional. Lo logramos gracias a la unanimidad de votos en 2019 al incluir en nuestra Constitución el principio de paridad en todo, federal, local y municipal, y tanto también en los 3 poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. Pero también la presidenta Claudia Sheinbaum envió a esta Cámara de Senadores una serie de iniciativas para garantizar la igualdad sustantiva. En aquel momento de la paridad se reformó el artículo 2, 4, 35, 41, 53, 52, 94 y 115. Ahora, con las reformas de la presidenta Claudia, se reformó el artículo 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123. El movimiento iniciado en Francia, llamado Parité, ese movimiento critica las democracias representativas
su incapacidad para acabar con las desigualdades y para resolver el problema de la ausencia de mujeres en los espacios de poder. Y se cuestiona la poca representatividad de las democracias por no haber permitido el pleno acceso de las mujeres a participar en la esfera pública. Por eso la paridad se basa en el reconocimiento de que las mujeres y hombres deben acceder en igualdad de condiciones a los cargos de representación. La democracia paritaria no quiere, no debe reemplazar la democracia representativa, sino de transformarla para cumplir con la igualdad política, ya que lo contrario representa la desigualdad de oportunidades a la que históricamente nos hemos enfrentado las mujeres en el espacio público. Traigo todo esto a colación porque estoy presentando reservas a los artículos 8, numeral 1, 9, numeral 2, 21, numeral 1, 48, numerales 2, 3, 4 y 5, inciso A, del reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que se hagan las adecuaciones correspondientes en materia de incorporación e integración de la Comisión Permanente en condiciones de paridad y bajo el principio constitucional que hemos aprobado, y también se contemple un lenguaje incluyente y no sexista. Es importante que la integración de la Comisión Permanente sea paritaria en todos los espacios de decisión de la Comisión, que no se dé nada por sentado. Y agradezco la voluntad política del senador Ignacio Mier para poder presentar esta reforma que pongo a su disposición para que diga: la integración de la comisión deberá realizarse con base en el principio de paridad de género en los términos establecidos por la Constitución. Y asimismo se establezca en el 9, numeral 2, que en la integración de la mesa directiva de la Comisión Permanente se observe el principio de paridad y se observe un lenguaje incluyente y no sexista en los artículos reservados. Muchas gracias por permitirme presentar esta reserva que sé y estoy segura que nadie podrá negar que lo avanzado, que lo legislado ya en materia de igualdad, en materia de paridad, no es nada más una aspiración, es una realidad y queremos que en todas las decisiones de este Senado de la República, en sus reglamentos como en las leyes, siempre el término y el principio de igualdad sustantiva permanezca y prevalezca y permee toda la acción de este Senado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Michel Camarena. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Sí se admite a discusión, señor presidente. De lectura para que haya mayor certidumbre de la Asamblea de que esta discusión, por favor, Secretaría. Con gusto, presidente. Doy lectura. Artículo 8, numeral 1. La Comisión Permanente se integrará, desempeñará las funciones y celebrará sus sesiones en los términos previstos por la Constitución y la ley. La integración de la comisión deberá realizarse con base en el principio de paridad de género en los términos establecidos por la Constitución. Artículo 9, numeral 2. La mesa directiva estará conformada por una presidencia, 3 vicepresidencias y una secretaría propuesta por cada grupo parlamentario. En su integración se deberá observar el principio de paridad de género.
Por decisión de la Asamblea, la mesa directiva podrá determinar la incorporación de nuevas personas integrantes para garantizar la pluralidad en la conducción de las sesiones. Artículo 21, numeral 1. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones de manera presencial o semipresencial. Estas se llevarán a cabo preferentemente los miércoles de cada semana, en caso de requerirlo, previo acuerdo con las personas representadas de los grupos parlamentarios. La Presidencia podrá convocar a sesiones en un día distinto o de manera urgente cuando exista algún asunto superveniente. Artículo 48, numeral 2. La moción de orden es la petición que se hace al Pleno para que se guarde silencio, se mantenga la compostura, se cumpla el reglamento y en general se corrija cualquier otra situación que signifique una falta de respeto a la persona oradora o una alteración del desarrollo de la sesión. Se formula desde su lugar señalando brevemente la justificación de la moción. La Presidencia determina lo conducente. Tercero, la moción de apego, numeral 3, la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando éste se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña la materia que motive la discusión. Se formula desde su lugar señalando brevemente la justificación de la moción. La Presidencia determina lo conducente. Numeral 4. La moción de ilustración al Pleno es la petición de la persona oradora que hace a la Presidencia para que se tome en cuenta, se lea o se atienda o algún dato relacionado con la discusión de algún asunto, siempre que el documento o dato a leer sea de los que se tengan a la mano o sea parte del expediente del asunto que se discute. De ser autorizada la lectura del documento, lo hace la Secretaría, continuando después en el uso de la palabra la persona oradora. Numeral 5, inciso A. Se lee la moción sin otro requisito que oír a una o a dos de sus autores, si así lo quieren, y alguna persona impugnadora, si lo hay. Se pregunta al Pleno si se admite a debate o se desecha. Es cuanto, presidente. En consecuencia, esta discusión, al no haber personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea de manera económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén en contra, en abstención, sí se aprueba, presidente. En consecuencia, se aprueba la propuesta. Los artículos con las propuestas aprobadas se votarán nominalmente al término de la discusión en lo particular. Antes de dar el uso de la palabra a la siguiente oradora, informo con qué objeto, senadora Michel Gamarena. Senador, estoy consciente de que una vez que se publique este reglamento, entrará en vigor. Yo quiero apelar al espíritu de lo que estamos promoviendo en temas de paridad de género, para que prevalezca el espíritu de lo que ya hemos aprobado en la Constitución, pero que a la hora de integrarse la comisión permanente, pues no me digan, no, pues es que ya no la vamos a aprobar, no la vamos a integrar paritariamente porque pues todavía no se publica la ley. Es decir, yo pido que se mantenga el espíritu de la paridad aún sin haber publicado el reglamento. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el día de ayer fue cumpleaños del senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Senador, a nombre de esta mesa directiva, extiendo una felicitación y nuestros mejores deseos. Muchas felicidades. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, tiene la palabra hasta por 5 minutos para presentar su reserva al artículo 41. Muchas gracias. Buenas tardes. Inicio mi intervención, primero que nada, haciendo alusión de mi intervención del tiempo que llevé como presentadora del dictamen, como presidenta de la comisión. Nada más aclarar, si bien es cierto el reloj marcaba 5 minutos, es que el reglamento del Senado me da la facultad de poder usar 10 minutos de mi tiempo para presentación de dictámenes.
Y quiero ya entrar en materia. Ya entrar en materia. Fíjense nada más. El trabajo de semanas de construcción y de proyectos consensados que se llevó en la Cámara de Diputados por las diferentes fracciones parlamentarias se echó a la basura, se está echando a la basura en este Senado de la República. Callar a las diputadas, a los diputados, a las senadoras y a los senadores en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, eso es un tema que no debiera hoy estar en discusión de este Pleno del Senado. No quieren respetar el derecho a la libertad de expresión de los legisladores. Todo iba bien, senadoras y senadores. Todo venía bien de la minuta que venía de la Cámara de Diputados, de semanas de trabajo, de consenso de diferentes fracciones parlamentarias, que por unanimidad de la Cámara de Diputados se aprobó. Y aquí, 5 minutos antes de que iniciara la comisión, presentaron estas reservas, sin discusión, sin análisis, sin que pudiéramos llevar a fondo un diagnóstico de lo que va a venir en el nuevo reglamento de la Comisión Permanente. Desde 1934 no se regulaba, no tenía modificaciones tan profundas este reglamento, desde 1934. Pero hoy le dan la estocada, de verdad, a un gran trabajo que venía haciendo la Cámara de Diputados. Ojalá que ahora que regrese a la Cámara de Diputados por estas modificaciones, pues a ver si también pasa. Eso tendríamos que ver. Qué lástima que hace unos días no solo se hablaba de la ley censura en México, ahora vamos a hablar del reglamento censura para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Aquí va a definir el presidente de la mesa directiva qué pudiéramos o no decir. Y esto es violatorio al artículo 61 constitucional, que prevé que ni los diputados ni los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ella. Violación al artículo 61 constitucional. Y quiero decirles, ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución. No solamente vemos una ley censura que la maquilaron desde el gobierno federal, Morena y sus aliados. Hoy el reglamento censura para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En unos días más se estará instaurando la permanente del Congreso. Y en ese sentido, un nuevo reglamento que no permita el diálogo abierto. Nos permite, sí, presidenta. Oradora, la senadora Simei quiere ¿con qué objeto? Rectificación de hechos al final, presidenta. La registramos, gracias. Continúe, gracias. Perdón, senadora. Libertad de expresión. Eso es lo que lamentablemente se está violentando en este nuevo reglamento, que era un documento amplio, profundo, dialogado y discutido por todas las fracciones parlamentarias durante semanas en la Cámara de Diputados. Y aquí desde el Senado, híjole, yo pensé que no fuéramos a tomar este tipo de decisiones o que Morena y sus aliados lo hagan. Qué lamentable que este reglamento, nuevo reglamento, sea el reglamento censura de las senadoras, senadores, diputadas y diputados. Pero por eso tenemos este espacio y seguiremos señalando las violaciones a la Constitución y la falta de Morena, en este caso, sobre la libertad de expresión, no solo de los mexicanos, sino también en este recinto legislativo. Muchas gracias. Gracias, senadora.
consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, si se admite a discusión, Presidenta. Está a discusión la reserva. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. Compañeros senadores, compañeras senadoras, he estado desde un principio con toda la disposición con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para resolver un diferendo que se está haciendo trampa en el debate. Miren, dice el artículo 41, ¿qué quiere que se quite Acción Nacional? Las y los legisladores en el uso de la palabra deben abstenerse de proferir ofensas o injurias. Dice el actual reglamento nuestro del Senado, los senadores en el uso de la palabra se abstienen de proferir ofensas o injurias. Y dicen que no está esta reglamentación y que queremos censurarlos. O sea, de verdad están faltando a la verdad. Pide Acción Nacional que se quite que la presidencia es rigurosa en la duración de las intervenciones, por lo que cuando el orador se exceda en el tiempo, le formulará el aviso para que concluya su participación. Pues, ¿cómo no le va a pedir la presidencia que concluya si ya se pasó del tiempo? ¿Dónde está la censura en eso? Quiere que se quite en caso de que la oradora o el orador continúe en el uso de la palabra, la presidencia le haga exhortos continuos para que concluya su exposición. O sea, lo que Acción Nacional quiere es que pueda hacer uso de la tribuna por horas y que la presidencia no le diga que termine porque ya terminó su tiempo. Es ridículo lo que están planteando y que encima digan que es un acto autoritario. Senador, ¿Perdón? ¿Me permite la senadora Alejandra Arias? ¿Con qué objeto, senadora? Presidenta, si le pregunta al orador si me aceptó una pregunta. Con mucho gusto. Bueno, yo le tengo que… Perdón, ya me estoy dando yo la palabra. Perdón, presidenta. Pregunto… La costumbre. Le pregunto, senador, Sí si acepto. acepta la pregunta. Sí acepto. Adelante, gracias. Senador, nada más para preguntarle si usted considera que el nuevo reglamento de la Comisión Permanente censura a los senadores, y la otra, el meter la agenda política por la puerta de atrás. ¿Qué opinión le merece? Gracias, es cuanto. Sí, muchas gracias por la pregunta, senadora Arias. El reglamento ni siquiera plantea evitar que alguien libremente diga lo que quiera. A ver, una injuria, todo el mundo sabemos lo que es una injuria. No quiero usar un ejemplo porque me parece incorrecto. Cuando yo en la presidencia he dicho a alguien, no, estás injuriando porque hay un debate duro, eso, pero además está en el reglamento del Senado. Lo que no dice la bancada de Acción Nacional es que tampoco estaban las mociones por alusiones, de ilustración, de todas las mociones, y lo metimos, y eso no le parece que está alterando, pues esto tampoco altera. Y desde un principio reto a la bancada de Acción Nacional a que diga lo contrario. Desde un principio les he dicho que se quite el numeral 5 que dice de realizarse un tercer exhorto sin que la o el orador haya concluido, se le retirará el sonido. Le dije desde un principio, quítese eso. Pues que ese es en realidad el conflicto y que podría generar una actitud autoritaria. Bueno, pues no han querido. Quieren que quede que haya ofensas, quieren que la presidencia no les diga que se les terminó su tiempo y que siguen hablando, la presidencia no les diga que ya concluyan. Bueno, pues ¿dónde está la censura? Es un mínimo de orden y de respeto a la Asamblea. Pero como la bancada de Acción Nacional es rehén de una persona que impone su capricho y los demás le hacen el caldo gordo, pues aquí estamos atorados en esta discusión sin sentido, porque estamos de acuerdo. Por lo tanto, senadora presidenta, propongo
que el numeral 5 se elimine, que dentro de la reserva presentada, lo leo otra vez, donde dice de realizarse un tercer exhorto sin que la o el orador haya concluido con su intervención, se le retirará el sonido, se elimine, para que no haya ninguna posibilidad de un manejo autoritario, aunque quien esté en la presidencia, cuando lo considere conveniente, lo hará. La verdad sea dicha. Así es que se debe quitar. Y creo que Acción Nacional debería reconocer que no hay ningún autoritario y votemos esta propuesta que hago para zanjar la diferencia. Muchas gracias por su atención. Senadora Mayuli, a favor de la propuesta tiene 5 minutos. De la propuesta de su partido. Gracias, presidenta. A ver, nada más quiero puntualizar. Lo que nosotros hemos presentado en nuestra reserva es con la finalidad de que queden los términos de cómo vino en la Cámara de Diputados. Estaba perfectamente en la minuta que llegó de la Cámara de Diputados. ¿Para qué le hacemos más modificaciones? Pero me voy al fondo del asunto, sobre todo en 2 apartados que claro que nos preocupa, en donde hay una limitación en las expresiones de los senadores y en otra en donde inclusive se señala que se retirará el sonido a los integrantes de la comisión permanente. Lo que estamos planteando aquí es las adiciones que en este caso la senadora que hoy funge como presidenta de la mesa directiva presentó 5 minutos antes que lo estuviéramos aprobando en la comisión. Es decir, que queden los términos como vino en la Cámara de Diputados e inclusive ya no tendría que regresar esta minuta. Aquí se aprobaría y tendríamos ya un nuevo reglamento con tiempo y forma para la nueva permanente que iniciará en unos días. El reglamento del Senado lo dijo ahorita el senador Noroña, que señala el artículo 86 que los senadores en el uso de la voz deben de abstenerse de ofensas e injurias. Es un error. Es un error que desde el reglamento del Senado haya limitaciones, porque el presidente de la mesa directiva es el que va a determinar y a definir cuándo es una injuria y cuándo es una ofensa. ¿Por qué tendría que haber limitaciones en las expresiones de los legisladores? No debemos ser reconvenidos. Es por eso que aclarando que si bien es cierto está en ese reglamento, al final del día, ¿por qué tendríamos que replicar lo que hay un error? Refiriéndonos a la libertad de expresión en el propio reglamento del Senado. Así que la propuesta, el planteamiento de nosotros, quiero dejarlo bien en claro porque para no dejar especulaciones o que alguien hable a nombre de nuestro grupo parlamentario, es dejar bien en claro que nuestras reservas es para que pueda quedarse en los términos en que vino la minuta en la Cámara de Diputados. 4 párrafos. De los 4, por supuesto, 2 consideramos que serían el peor error en este reglamento de censura para las legisladoras y legisladores en el periodo de la permanente del Congreso de la Unión. Gracias. Gracias, senadora Mayuli. Le reitero que vamos a votar por separado las 2 propuestas en un momento más. Vamos a darle la palabra por alusiones al senador Fernández Noroña. A ver, compañeros, senador, muchas gracias, senadora presidenta. Fíjense lo que pide Acción Nacional. Dice que es un error del actual reglamento del Senado, que establece en su numeral 1 del artículo 86, los senadores en el uso de la palabra se abstienen de proferir ofensas e injurias. Y pide Acción Nacional que se pueda injuriar
y ofender en el uso de la tribuna porque es su libertad de expresión. O sea que yo los puedo mandar adelantito del rancho del compañero presidente explícita y brutalmente y yo voy a decir es mi libertad de expresión, ¿no? Y no hay ninguna ofensa, no hay ninguna injuria, porque además pues no necesitan ser tan directos, hay maneras muy elegantes de decir las mismas ofensas e injurias que nos hacen permanentemente. Yo pregunto, ¿cuándo desde la presidencia les hemos dicho que injurian, que ofenden a pesar de que lo hacen? Son expresiones muy precisas y Acción Nacional dice que su libertad de mandarte a la muy mexicana expresión, que no usaré en tribuna porque no he hecho ninguna hasta este momento. Pero además quiere que se quite, que la presidencia te diga que ya se te acabó tu tiempo y que si sigues hablando te vuelva a decir que ya se te acabó tu tiempo. Y dice que estamos metiendo cosas que no están, pues claro que estamos metiendo cosas que no están en el dictamen, no estaba la moción de alusiones, no estaba la moción de ilustración, no estaban todas las mociones que debe haber en una discusión. Pues ¿cuál es el problema en que se mejore el reglamento que la Cámara de Diputados nos envió? ¿Y por qué hay esta cerrazón? Yo creo que Acción Nacional lo que quiere es que no se apruebe el reglamento. Son 2 minutos, pero tengo 5, Entonces, pero todos no los voy a usar. Pero además Acción Nacional comete un error político nuevamente, porque si no se aprueba el reglamento, entonces vamos a aprobar el reglamentillo en la permanente y tenemos mayoría para aprobar lo que deseemos. Más todavía que lo que dice el reglamento. Pues lo podemos hacer. Y lo que yo estoy manifestando desde hace rato es nuestra voluntad a quitar ese párrafo del retiro del uso del sonido, que efectivamente podría interpretarse como un acto autoritario, que no lo es en determinadas circunstancias, porque es potestad de quien preside una asamblea. Luego entonces, hoy termino, queda acreditado cómo tuerce Acción Nacional las cosas y cómo dice que estamos tomando decisiones, que es falso que estemos tomando decisiones. Ahora resulta que poner en el reglamento de la permanente lo que está en el reglamento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores es un intento de censura. Lo que uno tiene que oír, esa es una majadería intelectual y política grandecita y no la consideramos ni injuria ni ofensa. Solo la consideramos una gran limitación en el debate. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Consulte la Secretaría si es de aprobarse la reserva de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Consulto a la Asamblea en votación económica si has de aceptarse la propuesta de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan. No se acepta, Presidenta, no se aprueba. Muy bien, gracias. Previa su lectura, consulte la Secretaría si se admite a discusión la propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña. Con gusto, Presidenta, doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 41. Se elimina el numeral número 5. Numeral 5. El 1 queda en sus términos, el 2 queda en sus términos, el 3 queda en sus términos, el 4 también, solo el 5 se elimina. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, si se admite a discusión, Presidenta. Está a discusión la propuesta del senador Fernández Noroña. De no haber oradoras y oradores,
Consulte la Secretaría si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Aprobada la presidenta. Gracias, secretaria. El artículo se votará con la modificación aprobada. Tiene la palabra la senadora Simei para hechos. Gracias, presidenta. Para rectificar precisamente alguna situación que expuso Acción Nacional, no fue correcta su aseveración. En la presentación de dictamen, efectivamente son 10 minutos, pero cuando se encuentra con otra comisión se dividen esos 10 minutos, es decir, la mitad de 10 son 5 minutos, para aclararle también que sí se había pasado del tiempo. Y es importante señalarlo porque está ya en el artículo 76, fracción segunda, por eso, para que no se confundan, les aclaramos y le pedimos que hay que cumplir los acuerdos y por supuesto que se debata con altura. Eso no quiere decir que expongan esto que ya han hecho, las injurias, groserías y demás. La libertad de expresión debe de ser con responsabilidad, por eso, y también haciendo el extrañamiento, porque en la Comisión de Estudios Legislativos primera, el PAN votó a favor. Que vengan a decir otra cosa ahora por querer hacer, a lo mejor llamar la atención, y a todo le quieren llamar censura, pero lo cierto es que en este Parlamento, en este gobierno, ha existido la mayor libertad de expresión, pero mucho cuidado con esa libertad de expresión, porque ahí tenemos casos como el recién de Televisa, que inventan muchas cosas también para confundir a la población. Es cuanto en la rectificación de hechos, presidente. Muchas gracias, senadora Olvera. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 8, 9, 21, 41 y 48 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas. Informo a esta honorable asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que le pido a las y los senadores que falten por registrar su voto nos ayuden. Gracias.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez, adelante, senadora. Vuelvo a preguntar si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema, se emitieron 100 votos, de los cuales 85 son a favor, 15 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 8, 9, 21, 41 y 48 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide el reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.